tal, doctor Salinas? ¿Nos escucha? ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola Jimmy, ¿cómo le va? Un abrazo a todo el SEC y gracias por el espacio. Muy Ahora que amable. estamos, ahora como médicos salubristas podemos aportar y ayudar Ujú. a poder informar a la ciudadanía, ¿no? Justo por eso consultamos con usted, doctor. Hay esta famosa variante Delta que nos ha dejado algunos datos que ciertamente requieren una explicación. La intención nuestra nunca es alarmar, pero sí buscar explicaciones, ¿no? Una de ellas, pues bueno, sé que si se justifica lo que hizo el gobierno, es decir, decretar estado de excepción puntualmente en el oro, aislamiento, toque de queda, etcétera. Y segundo, si las vacunas son efectivas para el control o para reducir el índice de mortalidad o de hospitalización de alguna persona contagiada con la variante Delta, para comenzar. Pero Jimmy, muy importante, la OPS y OMS ha informado que existen múltiples variantes en todo el mundo, pero la de preocupación ya la tenemos en el Ecuador, que son la alfa, beta, delta y la gamma. Es decir, la tenemos las 4 variantes de preocupación mundial y está circulando ya en el Ecuador con la información ya dada por parte de la autoridad sanitaria, que ya la tenemos aquí en el Oro y en el Guayas, la variante Delta, inclusive el linaje de la Delta Plus, que recién apareció también en India. De esta manera, las medidas que se han dado en estas 2 provincias son muy necesarias, pero sí es importante recomendar que las otras provincias cercanas, como por ejemplo provincia de Los Ríos, donde nosotros vivimos, tenemos que tener básicamente que las autoridades tomen restricciones locales puntuales, porque estamos hablando de que esta variante, tenemos de 9 de cada 10 personas puede tener y recibir el virus, y el 50% de estas personas pueden ser asintomáticas, es decir, son portadoras Ujú. y pueden llegar directamente a contagiar a más personas. Es decir, esta variante Delta es más transmisible. Todavía se desconoce si es más mortal o no, y no se puede hablar al momento, pero sí es más transmisible y afecta más a personas que no han sido o no han tenido el esquema completo de vacunación. Ahí viene la última pregunta que usted hizo, Jimmy, que si sirve o no sirve la vacuna. No debemos nosotros en este momento evaluar qué tipo de vacuna sirve mejor o no, sino más bien evaluar quién sí está vacunado, que se va a salvar y va a proteger, quién no está vacunado. Pero sí tenemos que referir algunos estudios a nivel internacional publicados por New England, que es una revista de médicos, y además validada por la Universidad de Oxford, de 1.435 casos, en donde las vacunas, tanto Pfizer y AstraZeneca, tienen entre 60 y 75% de porcentaje de poder reducir cualquier tipo de complicaciones o sintomatología grave, inclusive un 40% la muerte. Recién la vacuna Sinovac está siendo estudiada porque entre los 104 países que están teniendo la presencia de esta variante Delta y que es dominante, no han sido o no han tenido el esquema de vacunación con la vacuna Sinovac, que es la China. Pero Mm. ya China tiene algunos reportes entre 40 y 50 casos de variante Delta con la vacuna Sinovac, que tiene por lo menos un 35-40% de efectividad de protección de evitar cualquier tipo de complicaciones y muerte por la variante Delta. Es decir, sea en mayor proporción o menor proporción, lo ideal es vacunarse, ¿no? No vamos a entrar en la discusión esta de los derechos humanos, de que a nadie pueden obligarlo a vacunarse, etcétera, etcétera. Eso es materia de otra entrevista. Pero dígame usted si es o no real, ¿por qué es recomendable vacunarse? Porque hay un gran movimiento antivacunas en el Ecuador, que cada vez está creciendo más, a pesar de los esfuerzos diarios que hacen el gobierno y que ha marcado, han dicho, 2, 3 días de récord diarios de vacunación. Pero me pregunto, ¿por qué es tan importante entender que hay que vacunarse? Bueno, es terrible lo que pasa y lamentablemente digo, es muy terrible porque el Ecuador siempre ha sido pro vacunas desde el año 50 o antes 35, que llegó las primeras vacunas en el mundo. Es decir, cada año la vacunación en el Ecuador, como tienen que conocer todo el país, el Ecuador siempre ha sido uno de los primeros países que han acreditado y se han certificado entre los países que tienen una campaña de vacunación de las Américas y que han captado a niños menores de 5 años para poder completar los esquemas. Es lamentable que ahora actualmente hay muchos grupos antivacunas que tienen la posición de no vacunarse por motivos personales, pero
lamentablemente están siendo, generando tendencia en redes sociales, dando algún tipo de instrucciones o instructivos técnicos no científicos, como por ejemplo, de que apenas te vacunes, te cambia el teléfono con 5G, o a su vez que te insertan un chip para poder tener un tipo de manejarte o manejar directamente tu sistema de salud o a su vez neurológico. Es totalmente falso. Esto es importante que conozcan. La vacuna en todo el mundo está en fase 3 de investigación, sí, pero realmente en Israel, en Turquía y en países de tercer nivel, es decir, desarrollados más bien, han tenido una efectividad en donde actualmente, hasta el viernes en Israel, mayores a 60 años no han tenido ni un caso de fallecido y tienen la variante Delta. Pero a comparación a Turquía, que tiene menores de 60 años con un porcentaje reducido totalmente de vacunación, casi nulo, tienen incremento básicamente de los sistemas de salud pública, inclusive han fallecido algunos casos en este país de 30 o 40 años que no han procedido a la vacuna. ¿Por qué es importante la vacuna? Se protege y producen lo que son células neutralizantes, CD4 y CD7, para poder por lo menos contrarrestar las complicaciones del virus. Ya estamos hablando que las vacunas no es que te protegen a no darte el virus o no tener una reinfección. Lo que te protege es evitar el porcentaje de llegar a hospitalización, claro, llegar a cuidados intensivos, inclusive un 40% de morirte o fallecer por las complicaciones propiamente del COVID. Doctor, hay muchos médicos que dicen que cuando usted ha tenido, por ejemplo, hoy el COVID-19, tiene que esperar un tiempo, 2 meses, 3 meses, no sé, un mes. ¿Cuál es el tiempo que tiene que esperar antes de vacunarse si acaso no se ha vacunado? ¿Es verdad que no es conveniente salir de la COVID e inmediatamente vacunarse? ¿O es otra leyenda urbana eso? Dime, hay un tema que ya está en publicaciones en la revista Lancet y además también tiene muchos avales a nivel mundial, inclusive ya está publicado en una revista que siempre yo constantemente leo, que es la New England, y le recomiendo siempre a todos que puedan revisar, inclusive en mis redes sociales, en Twitter tengo yo publicado. Existe ya la inmunidad híbrida. Esta inmunidad híbrida, ¿qué quiere decir? Que es la inmunidad adquirida propiamente dicho por la infección del virus y lo que es la inmunidad adquirida por una dosis de vacuna. Hay mayor potencia e indica que hay mayor formación de células neutralizantes y pueden tener una mejor efectividad de las propias variantes que están en estos momentos circulando aquí en el Ecuador y en el mundo. Eso no quiere decir que no debemos ir a los 28 días y que es Pfizer y Sinovac a vacunarse con el segundo esquema. Pero, ¿cuál es el tiempo estimado para poder iniciar una vacunación después de tener una infección por COVID? Siempre se recomienda en mínimo 2 meses, máximo que hayan tenido 5 meses de tiempo estimado. Y ahí iniciar un esquema inicial con cualquier tipo de vacuna, llegando a una potencia, una inmunidad híbrida, como estamos explicando. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo de nuevo. Oiga, volvamos a lo de la Delta, que es la preocupación también ahora, porque ya se están tomando medidas y cuando vemos que ya el gobierno y el COE toman medidas, porque es serio. Entonces, volvamos al tema de la Delta. Hay personas que preguntan en el grupo, dicen que la variante, pregunta un usuario, te puede contagiar con solo pasar junto a una persona infectada. ¿Eso puede suceder? ¿Es tan grave como eso? A pesar de que tenga mascarilla o no. ¿Nos puede comentar cómo sería el contagio con la información que tienen hasta el momento? Siempre cualquier tipo de virus que hablamos en el virus respiratorio, siempre tiene que haber un contacto con el flujo o las micropartículas que eliminamos nosotros a través de la nariz o a través de la mucosa bucal o cualquier fluido. Es la única forma de poder tener nosotros un contacto o una infección con otra persona que haya tenido o tenga directamente el virus. Si es que nosotros nos protegemos con mascarillas en lugares abiertos, estamos nosotros por lo menos un 90-95% protegidos. Pero si la misma persona y con una persona infectada nos ubicamos en un lugar cerrado, es decir, un lugar cerrado donde no existe una circulación permanente, estamos hablando que reduce el porcentaje de protección. Si es que de pronto la persona infectada se mueve la mascarilla, elimina un tipo de micropartículas
y se queda permanentemente en esta área que no hay circulación o intercambio de oxígeno. Estamos hablando que las micropartículas de este virus, de esta variante, puede llegar hasta 24 horas permanecer. Hay algunos estudios, mínimo son 3 horas, pero indican que esta micropartícula puede estar hasta 24 horas. Por eso es la recomendación de no permanecer en lugares cerrados mucho tiempo, sino hacer sus actividades y salir. Más bien estar en lugares abiertos o en lugares dispersos para poder estar tranquilo. ¿Por qué le digo que es más transmisible? 9 de cada 10 personas son los que reciben directamente el contacto y producen la transmisibilidad, y es por eso que esta variante en diferentes países del mundo ya es dominante en menos de 15 días. Y es lo que vamos a tener nosotros aquí en el Ecuador pronto, en menos de 10 días. Esto es lo que más o menos es la proyección por parte mía como salubrista. Ya, Jimmy, por si acaso vamos a tener que hacer el programa ahí fuera en el patio. Nomás le digo después de estas declaraciones, abogado. Doctor, también nos te falta, claro. Doctor, justo eso, hay personas que tienen miedo a vacunarse o que simplemente dicen las vacunas no sirven porque ha habido casos en donde la persona ha tenido las 2 dosis y aún así, además de haberse contagiado, ha fallecido. Incluso tengo conocimiento que tal vez algunas de las personas que fallecieron por el tema de la Delta ya tenían las 2. Uno tenía 2. ¿Verdad? Perfecto. Uno tenía las 2 dosis. Entonces, es la preocupación de no, ¿para qué me voy a vacunar si igual me voy a morir? Entonces, ¿nos puede decir, por favor, por qué sería tan importante que se vacune con cualquier vacuna para que evitar todo este proceso? El proceso de vacunación significa recibir los tipos de vacunas. Algunas son virus inactivos, otros son ARN mensajero, otras son virus atenuados. De recibir la vacuna y desde el inicio que ingresa en nuestro cuerpo, cuando ya tenemos 2 dosis, ya estamos hablando que tenemos hasta 15, hasta 20 días de producir anticuerpos genéticamente para poder estar protegidos. Lamentablemente, existen personas que inclusive se vacunan con doble dosis, pero no se protegen. Piensan que salir a la calle sin mascarilla es directamente sinónimo de no recibir otra reinfección de enfermedad. Eso no es así. El COVID va a permanecer. Y si tenemos todavía estas variantes, que es preocupación, que ya llegó al Ecuador, va a tener y va a afectar. Si usted, por ejemplo, hay casos que han tenido COVID en el año 2020, cuando se inició. Otra vez se reinfectó, inclusive con vacunados. Y me pregunta usted, ¿va a recibir otra vez reinfección con la Delta? Puede recibir reinfección con la Delta. La vacuna lo que va a significar es la protección y evitar las complicaciones y la muerte. Si es que, por ejemplo, uno de estos casos de este fallecido, no tengo claro la información porque no estoy dentro del ministerio, pero le puedo dar un tema científico y parte técnica también. De pronto, el esquema de vacunación terminó entre mayo o junio, el segunda dosis de estos pacientes, y está en un proceso de formación de anticuerpos que puede durar hasta 20, hasta 30 días. No han generado un porcentaje mayor y tengo conocimiento que recibieron, es decir, la exposición a partir de junio. Estamos hablando que no tiene un porcentaje de formación de anticuerpos y es por eso que lamentablemente desarrollaron una comorbilidad, aparte de tener lo que revisé en algunos informes, han tenido hipertensión, otro tipo de enfermedades como diabetes mellitus que no han sido controlados a su debido tiempo. Claro, y doctor, la última pregunta, y nosotros siempre nos tranquilizamos cuando escuchamos a un doctor, eso ya es parte de los seres humanos. ¿Nos puede decir, por favor, por qué es importante también la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinovac, todas las vacunas, y por qué no deberíamos estar pidiendo una a la otra si es que llegó de Estados Unidos, si la otra vino de China, si la otra vino de Rusia? ¿Por qué todas y si todas también son importantes? ¿Nos puede explicar el porcentaje de efectividad para que la gente se tranquilice un poco y no ande decidiendo y eligiendo por ahí qué vacuna ponerse? A ver, yo creo que el debate tiene que haber, no lo digo por ustedes, ni ustedes los medios de comunicación, sino a nivel general como ecuatorianos. El debate no debe existir de qué tipo de vacuna debemos usar. Es decir, no debe haber ese debate, porque todas las vacunas que están protegen y son seguras. El debate tiene que ser si es que soy vacunado y quiero vivir, o no soy vacunado y voy directamente a saturar el sistema de salud pública. Ojo, eso primero tiene que saber la ciudadanía. A saturar el sistema de salud pública, a gastar
que en salud no se ve dinero, pero se gasta. Sí. Y tercero, a morir finalmente, porque realmente vamos a estar nosotros expuestos por lo menos un 90% a fallecer si no estamos vacunados. Pero ahí vamos un poco a abrir el paréntesis de lo que usted me pregunta, es decir, los tipos de vacunas en el Ecuador. Las 3 vacunas tienen un porcentaje de hasta el 90%, 95% de protegernos, Pfizer, Sinovac y lo que es AstraZeneca. Cada cual tiene un porcentaje de efectividad por los diferentes tipos de variantes. Si hablamos de la variante Delta, yo tengo que decirlo y ser realmente efectivo en lo que he revisado y he visto en estudios. Si hablamos de la variante Delta, las más efectivas son Pfizer y AstraZeneca. AstraZeneca tiene un 68% de protección de evitar a que existan complicaciones o sintomatologías graves. Pfizer llega a un 75% de tener, básicamente, evitar complicaciones o sintomatologías graves. Sinovac no tenemos todavía reportes, no es porque no son efectivas, sino que en los 104 países donde ya la variante Delta es dominante, no han tenido el esquema de vacunación Sinovac. Han usado las primeras vacunas que han llegado en el mundo, que fue Pfizer y lo que es AstraZeneca. Sinovac llegó después de 4 meses. Por lo tanto, ya China, que ya le llegó la variante Delta, tiene un reporte mínimo, que no es todavía evidente, pero tienen que igual incrementar, de 40 casos de pacientes que tienen la variante Delta y que han sido inoculados con dosis de Sinovac con segundas dosis. De esto tiene una efectividad de más cerca de un 90% de haber protegido y que no se haya complicado a estos pacientes. Ya. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muy buenos días, gracias por su tiempo, doctor. Preguntas del público. ¿Por qué si las vacunas todavía están en pruebas, está obligando a las personas a vacunarse? A ver, los tipos de vacunas y asimismo la medicina, cualquier tipo de tratamiento para un esquema de una enfermedad tiene que pasar 4 fases mínimas. Lamentablemente, el tiempo de haber presentado esta enfermedad o este virus, esta pandemia, versus el tiempo de investigación más pruebas de diferentes tipos de edades o de personas, realmente ha sido corto, porque si estuviéramos nosotros esperando a que se aprueben en fase 4, discúlpeme, yo les digo con mucho respeto a las personas o los científicos que están solicitando que tienen que esperar hasta que sean aprobados, van a morir a muchas personas. Estamos en fase 3, en todas las vacunas, y las vacunas fueron aprobadas de manera emergente. Por eso es que están cambiándose. Una vacuna ya tiene para poder inocular a menores de 16 años, como por ejemplo que es la Pfizer. Hay otras vacunas que ya se han ampliado para poder inocular a embarazadas mayor a 20 semanas. Hay otro tipo de vacunas que se habla básicamente que pueden inocular, como la CanSino, que todavía no está reportada, a menos de 3 años, a personas menores de 3 años o mayores a 3 años, perdón. Entonces, yo creo que es muy relevante decirles a la ciudadanía que las vacunas que tenemos aquí en el Ecuador, es decir, hay muchas, hay cerca de 12 vacunas o más, las que tenemos en el Ecuador están comprobadas científicamente y están comprobadas directamente con una gran cantidad de seres humanos y que realmente no han tenido efectos secundarios y más bien han sido efectivas en la formación de células neutralizantes, que es lo principal que queremos para poder proteger y crear inmunidad de rebaño en todo el mundo. Doctor, otra interrogante que tienen las personas que tienen sus dudas con respecto a la vacuna contra la COVID es, ¿cómo así? Pues esta vacuna, un 2x3 ya estaba. Miren, el VIH, dice, el VIH desde los 70, 80 y todavía no hay una vacuna. ¿Cómo así? Pues salió tan rápida. Ya lo he escuchado varias veces. ¿Cómo así salió tan rápido esta vacuna? Bueno, yo sí, sin ánimo un poco de polemizar, porque yo no trabajo con ninguna empresa farmacéutica, sino que hay que ser real. Yo estuve en el 2007, cuando llegó la H1N1, que es la gripe porcina armada aquí en el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahí sí podríamos nosotros decir de que la enfermedad llegó y estaba ya el antídoto. Recuerden que entre diciembre de 2006 o
2007 de enero, teníamos nosotros en el mundo este tipo de virus y que se hizo una pandemia igual que la actual, y ya inmediatamente teníamos el tratamiento que era el oseltamivir o el llamado Tamiflu, que se usaba para poder evitar las complicaciones, y después a los 5 o 6 meses llegaron la vacuna. A diferencia de la actual enfermedad que se ha demorado, dense en cuenta que hasta el momento no tenemos todavía ningún antídoto o un retroviral que ayude a evitar directamente o mejorar las condiciones clínicas de un paciente. Lo que tenemos solamente son vacunas que se han demorado, sí, y que todavía tienen cambio, y que algunas de ellas han sido suprimidas o han sido canceladas en algunos países porque realmente están en estudio y no hay evidencia científica alguna. Eso les digo porque es la realidad. Para mí, básicamente, todavía científicamente no tienen elaborado claro cuál es el tratamiento que se debe instaurar para evitar de manera oral, es decir, una pastilla, un tratamiento, sino lo que tenemos actualmente son las vacunas, y es lo único que podemos nosotros administrar para evitar directamente la mortalidad. Doctor. No evitar la infección o no evitar que no tengamos COVID. Doctor, la última va a quedar todavía un tiempo más determinado porque todavía están estudiándose. Cada vacuna igual está siendo estudiada por la FDA para poder ser aprobada o no en fase 4. Perfecto, doctor. La última interrogante y una manera muy breve, por favor, su respuesta. ¿En qué momento se pueden mezclar dosis? Recibo primero Sinovac, después Pfizer, primero AstraZeneca, después Pfizer. ¿Está permitido eso? ¿Se puede hacer eso? ¿O a futuro se hará eso? Sí, existen ya estudios que lo subí ahora en mis redes sociales, pueden revisarles, se llaman las vacunas heterólogas, en donde ya en Estados Unidos y en Europa se están usando la AstraZeneca conjuntamente con las ARN mensajeros, que son la Moderna y la Pfizer. Existen mejor función de producción de células neutralizantes, CD3, CD4, CD7. Todavía está en estudio, hay 456 pacientes en estudio, y que realmente vamos a tener pronto, en meses o menos, ya algún tipo de indicación por parte de la OPS que ha dado resultado o no. Pero ya se están haciendo pruebas en diferentes partes del mundo. Jimmy, espérese, es que hay una persona que escribe mucho y dice que pregunten si, doctor, si alguien se vacunó con la H1N1 contra eso, ¿se puede vacunar también por COVID y en qué tiempo? Pueden esperar 15 a 20 días, es lo recomendable. Sí se pueden inocular, pero después de 15 a 20 días, por favor. Es la vacuna de influenza que también están en este momento el gobierno nacional vacunando, porque siempre en esta fecha existe también la circulación de la H1N1. Perfecto. Gracias, doctor Camilo Salinas, ex ministro de Salud, por sus precisiones de hoy.